Escuela Sabática Sociedad Misionera Internacional. Lección número 1. Sábado, 4 de julio de 2020. Sara y los hijos de la libre. Sara significa princesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4. 22. El nombre de Sarai se cambió por el de Sara. Princesa. Pues, dijo la divina voz, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. La unión de Abraham con Agar resultó perjudicial. No solamente para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Patriarcas y Profetas, páginas 117, 125. Domingo. Pregunta 1. ¿Qué relación tienen Sara y Agar con Abraham? ¿Por qué Isaac era considerado el hijo de la promesa y el único hijo de Abraham, cuando Ismael fue su primer hijo? Génesis 12. 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas, y asnos y siervos, y criadas, y asnas y camellos. Génesis 12. 18 al 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y toméla por mujer. Gálatas 4:22-23. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Sara era una mujer hermosa en gran manera. Génesis 12:14. Comentario del testimonio. Y Abraham no dudó que los egipcios de piel oscura codiciarían a la hermosa extranjera, y que para conseguirla, no tendrían escrúpulos en matar a su esposo. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero este ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. Hijas de Dios, página 24. Agar era orgullosa y jactanciosa, y se comportó con arrogancia frente a Sara. Se vanagloriaba de que sería la madre de la gran nación que Dios le había prometido a Abraham. Y éste se vio obligado a escuchar las quejas de Sara con respecto a la conducta de la sierva y sus acusaciones de que el patriarca se había equivocado en este asunto. Este se afligió y le dijo a Sara que Agar era su sierva y que estaba a sus órdenes. Pero no quiso despedirla porque iba a ser la madre del hijo mediante el cual se cumpliría la promesa. Según él creía. Dijo a Sara que no habría tomado a Agar por esposa si ella no se lo hubiera pedido de manera especial. También se vio obligado a escuchar las quejas de la sierva por los abusos de Sara. Estaba perplejo. Si trataba de rectificar los errores cometidos contra Agar, aumentaría los celos y la infelicidad de Sara, su primera y muy amada esposa. Historia de la Redención. Páginas 79 y 80. Lunes. Pregunta número 2. Después de haber mentido a Dios, ¿qué lección tuvo que aprender Sara para llegar a ser madre espiritual de Israel y de los salvos? Isaías 57:11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he yo disimulado desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Génesis 21:6 y 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Romanos 4:20 al 22. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza,
Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Comentario del testimonio. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuera el padre de los fieles y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza en Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al casarse con Agar. Patriarcas y Profetas, página 127. Martes. Pregunta número 3. ¿A qué lugares y pactos son comparadas Sara y Agar? ¿Por qué esos dos lugares son considerados esclavizados? Gálatas 4:24 al 26. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos 6:19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Miércoles. Pregunta número 4. Como hijos espirituales de Sara, ¿de qué esclavitud somos libres? ¿Y de qué somos siervos? Romanos 6:17 y 18. Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Juan 8:34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comentario del testimonio. Aún los más irreligiosos tienen sus momentos de convicción. Cuando sienten un anhelo por algo que no tienen. En cada pueblo y ciudad vive mucha gente que no asiste a ningún lugar de culto. Muchos de ellos son atraídos por los congresos campestres. Otros asisten porque se sienten esclavos del pecado. Indefensas víctimas de malos hábitos. Muchos de ellos se convencen y se convierten. Cuando por fe se aferran a las promesas de Dios de perdón de sus pecados. Se rompe la esclavitud del hábito. Olvidan sus complacencias pecaminosas. Y llegan a ser personas libres en Cristo Jesús. Y se regocijan en la libertad de los hijos de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 78. Jueves. Pregunta número 5. Al pasar el tiempo hubo una controversia entre Sara y Agar. ¿Cuál fue el motivo de la discordia? ¿Qué le dijo Sara a Abraham? ¿Que fue confirmado por Dios? Génesis 21:8 al 12. Y creció el niño, y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había estaparido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Comentario del testimonio.
Después del nacimiento de Isaac, la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Agar a ponerse muy celosa. Ismael había sido instruido por su madre en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios, como hijo de Abraham y heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca. Compartió, por lo tanto, los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac. Lo despreció, porque creyó que se lo preferiría a él. Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo Isaac y se sintió profundamente ofendida. Informó a Abraham con respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael hacia ella y su hijo Isaac. Y le dijo: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Historia de la Redención, página 81. Viernes. Pregunta número 6. ¿Quiénes son los hijos e hijas espirituales de Sara? ¿Cómo deben los esposos tratar a sus esposas para no estorbar sus oraciones? Primera de Pedro 3, 6 y 7. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas, juntamente de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Como también Cristo a la Iglesia. Comentario del testimonio. La instrucción impartida a Abraham, tocante a la santidad de la relación matrimonial, había de ser una lección para todas las edades. Declara que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben resguardarse cuidadosamente, aun a costa de un gran sacrificio. Sara era la única esposa verdadera de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Reverenciaba a su esposo. Y en este aspecto el Nuevo Testamento la presenta como un digno ejemplo. Pero ella no quería que el afecto de Abraham fuese dado a otra. Y el Señor no la reprendió por haber exigido el destierro de su rival. Hijas de Dios, página 25. Sábado. Pregunta número 7. Además de su larga vida, ¿dónde aparece Sara como la primera mujer mencionada? ¿Cuál fue su principal virtud como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa? Génesis 23:1. Y fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Génesis 23:19. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela enfrente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Hebreos 11, 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11, 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Comentario del testimonio. Jacob repitió el encargo referente al sitio de su entierro. Voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. De esta manera el último acto de su vida fue manifestar su fe en la promesa de Dios. Patriarcas y Profetas, página 214.
Hebrón se hallaba a unos 30 kilómetros al norte de Beer-Seba y como a medio camino entre esa ciudad y el sitio futuro de Jerusalén. Originalmente se la llamaba Kiriat Arba, ciudad de Arba, padre de Anac. Más tarde fue llamada Mamre, y era el sitio donde estaban sepultados los patriarcas, en la cueva de Macpela. Hebrón había sido posesión de Caleb, y era ahora la ciudad principal de Judá. Estaba situada en un valle rodeado de fértiles colinas y tierras fructíferas. Los viñedos más hermosos de Palestina se encontraban en sus linderos, así como también muchos olivares y plantaciones de árboles frutales. Patriarcas y Profetas, página 687.